Bien, me gustaría compartir con vosotros algo que tiene que ver con el culto de hoy. Algo a lo que le damos mucha importancia porque realmente la tiene. La Santa Cena, que vamos a celebrar juntos dentro de unos minutos, pues es para nosotros muy importante y forma parte de aquello que el Señor quiso que hiciera la Iglesia hasta que Él vuelva. Algunos llevamos haciéndolo tanto tiempo que es fácil, que el Señor nos guarde, pero es fácil caer en un cierto acostumbrarse, una cierta rutina. Y digo que el Señor nos guarde porque realmente es un tiempo que espiritualmente nos puede aportar mucho, pero no si lo hacemos como una tradición, no si lo hacemos como algo externo, no si lo hacemos como una rutina, sino si lo hacemos pensando en lo que significa para nosotros, en lo que Dios ha querido que sea para nosotros como hijos suyos. Desde pequeños, seguramente desde pequeños, sobre todo los que venís del catolicismo romano, pues estamos delante del pan y del vino. En mi caso, pues yo hice la primera comunión con 7 años. Después, ya que formaba parte de organizaciones que estaban auspiciadas por la Iglesia, como el escutismo, los Boy Scouts, pues ayudaba a la Iglesia. Me llamaban las monjas donde yo había estudiado de pequeño. Hasta los 7 años estuve en un colegio de religiosos, bueno, en este caso lo llevaban monjas, y desde pequeño ya me hacían participar, ¿no? Yo me acuerdo de una ocasión en la que me hicieron decirle una poesía al obispo, y me parece que por aquel entonces era Jubain, y me la aprendí muy bien, pero no aprendí el significado. Esto es lo que nos puede pasar a veces con cosas que hacemos muy a menudo, pero que no entramos en el profundo significado de las mismas. La poesía que me hicieron aprender acababa diciendo: besa usted la mano. Y yo me había aprendido la poesía, pero no estaba dispuesto a darle un beso a aquel señor. Así que noté una mano religiosa que me cogía así por el pescuezo y me hacía llegar hasta que llegué a la posición correcta para darle el beso al obispo, ¿no? Y digo que desde pequeño estamos en contacto con lo que significa o con lo que el Señor ha establecido para su Iglesia, lo que en el catolicismo romano es la misa, la Eucaristía, ¿no? El momento de la Eucaristía. No hace tanto, hace cuestión de un mes, estuve en un entierro de la familia, y en ese entierro católico, por el rito católico romano, en un tanatorio, por primera vez que yo recuerde, se hizo también Eucaristía. Y normalmente es algo aparte, ¿no? Se hace el entierro, la misa es unos días después, pero en esa ocasión, y entonces el sacerdote dio una explicación de lo que significaba el pan y el vino, con lo que yo me sentí totalmente identificado y cómodo. Curioso, porque tenemos la costumbre de pensar, bueno, el catolicismo romano, para ellos la misa, el momento de ese sacrificio incruento, de ofrecer de nuevo a Dios ese sacrificio que se repite, lo cual choca con el mensaje de la Biblia, de Hebreos concretamente, que dice que es único, irrepetible, definitivo, que no tiene sentido las repeticiones, porque es la perfecta ofrenda del perfecto sumo sacerdote, ofrecida una vez y para siempre. No necesita repetirse. Pero, como os decía, estamos familiarizados con el concepto católico romano de transustanciación, de que el pan se convierte realmente en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesucristo. Hay una transustanciación, aunque los accidentes externos, dice la teología católica romana, continúan igual, continúan viéndose como pan y vino, pero en realidad se produce un milagro de transustanciación. Son el cuerpo y la sangre. Lutero habló de esto en términos diferentes, más cercanos a nosotros. Habló del pan y del vino como consustanciación, juntamente con el pan, que sigue siendo pan, y el vino, que continúa siendo vino.
Lutero decía, hay una presencia del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Yo me siento más identificado con la posición reformada, que es que hay una presencia espiritual de Jesucristo, porque Él está en medio nuestro, es Él quien preside la mesa y es en memoria de Él que lo celebramos. Por lo tanto, Él, con su presencia espiritual, hace que el pan y la copa sean más que un símbolo, porque Él está presente espiritualmente. Es una palabra visible, es una palabra que nos habla del profundo significado que debería tener para cada uno de nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Porque de la misma manera que asimilamos al comer el pan o beber la copa o beber el vino, lo asimilamos y formará parte de nuestro organismo, de la misma forma, espiritualmente, debemos asimilarlo, hacerlo nuestro, comprender su profundo significado por medio de la fe y vivir a la luz de lo que estas grandes verdades nos comunican. Es decir, que estamos unidos a Cristo, que formamos parte de su cuerpo, que Él cargó nuestros pecados en su cuerpo, que Él derramó por nosotros su preciosa sangre para purificarnos de nuestros pecados y conducirnos a Dios. Y esto lo debemos hacer nuestro espiritualmente, apropiarnos, asimilarlo, de la misma forma que comemos y bebemos el pan y el vino. ¿Verdad? Jesús decía esto cuando decía, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan del cielo, el pan que viene de Dios y que da la vida. Lo decía estando Él presente. Por supuesto que Él no estaba dando a comer partes de su cuerpo ni estaba dando a beber alguna porción de su sangre, pero lo decía en este sentido espiritual de que por la fe hagamos nuestro todo lo que se desprende, todas las bendiciones y beneficios que se desprenden de la perfecta obra hecha por Jesús en la cruz. Así que, ¿qué debemos hacer? Respetarnos. Es posible que entre nosotros haya diferentes concepciones, transubstanciación, consubstanciación, presencia espiritual, un símbolo. No sabemos cuál es la profunda convicción personal de cada uno de nosotros, pero lo cierto es que nos hemos de respetar y hemos de seguir todos la palabra de Dios, porque es el Señor quien preside la mesa, es en memoria de Él que lo hacemos y es invocando su nombre, el único nombre que podemos invocar para ser salvos, que una vez tras otra recordamos que Él murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para nuestra justificación hasta que Él venga. Por eso el Señor quiso y dio esta ordenanza a la Iglesia, para que no se nos vaya de la mente lo más importante. Nuestra vida está anclada, está fundamentada sobre este fundamento inconmovible que es el sacrificio perfecto de Jesús y su aceptación por parte de Dios, de lo cual dio evidencia cuando lo levantó de entre los muertos y lo ha sentado, lo ha exaltado a su diestra, le ha dado el nombre sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se nombre y toda lengua lo confiese. Me gustaría hablaros hoy de dos copas. Me he quedado impresionado cuando he seguido este tema en la Biblia. Por ejemplo, ayer estaba leyendo la última mitad de Apocalipsis, desde el capítulo 14 hasta el final, y me he quedado impresionado de la importancia y la relevancia que tienen en Apocalipsis las copas. De hecho, el tiempo final es expresado con mucha fuerza por las 7 copas de la ira de Dios. Pero también Babilonia, la gran ramera, que representa lo que en este mundo se opone a Dios y lucha en contra del reino de Dios, Babilonia también tiene su copa. La copa de inmoralidad, de fornicación, de idolatría, que da a beber a aquellos que forman parte de su reino impío.
¿verdad? O sea, es realmente impresionante. Me gustaría hablaros, resumiendo esta enseñanza bíblica, de dos copas. Jesús ha bebido la amarga copa de la santa ira de Dios contra nuestros pecados, para que nosotros podamos beber hoy la dulce copa de bendición, celebrando la redención y el perdón de nuestros pecados. Pero Él tuvo que beber la otra copa. Y esto es lo que vemos en el pasaje de los Evangelios que hemos leído en Mateo 26, lo encontraremos también en Juan capítulo 18 y 19, en Marcos capítulo 10 y en el capítulo paralelo de la Pasión, o en Lucas 22, encontraremos estas mismas enseñanzas, ¿no? Os repito los capítulos para que veáis hasta qué punto esto ocupa un lugar importante y clave en la vida de Jesús y en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Así que Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios, de la santa y justa ira de Dios, en nuestro lugar para salvarnos. Vamos en primer lugar a considerar cuáles son los significados de estas dos copas y qué implicaciones tiene esto para nosotros. Significado y usos de la palabra copa en la Biblia. Se refiere tanto al recipiente como al contenido. Hay varias palabras en hebreo y varias en griego en función del tamaño del cuenco, del tamaño de la copa, del recipiente, o también del material que se utilizaba, que podía ser, las más comunes eran de cuero, de piedra, de metal o de cerámica. Pero también la palabra copa se utiliza como figura literaria, se habla metafóricamente. Se utiliza la palabra copa para referirse no tanto al utensilio, a la copa en sí misma, sino a lo que contiene. Y es en este sentido que cobra una gran importancia y representación en la Biblia. La copa representa una porción de algo o representa una participación en ello. Por ejemplo, ¿de qué copas vamos a hacer entre todos uso de esta memoria bíblica de muchos años de leer la Biblia? ¿De qué copas nos habla la Biblia? ¿Os acordáis de algunas de ellas? Las copas de oro, donde recogen las oraciones de los santos. Muy bonita la copa de oro, donde se recoge, donde se eleva el incienso, símbolo de las oraciones de los santos. ¿Qué más? Hay muchas clases de copas, pero yo entiendo que no os vengan a la mente muchas, porque la Biblia son más de 1000 páginas. Pero hay muchas clases de copas. Vamos a celebrar esta copa del Señor. ¿Cómo la podemos denominar, esta copa? Lo acabo de hacer yo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo, Daniel? ¿Querías? La copa del nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Es la copa, simplemente, o la copa del Señor, la copa de bendición también. ¿Y pensáis en algún otro tipo de usos, de referencias figuradas a través de la figura de la copa como símbolo? Una copa de amargura, copa de hiel y de amargura. Efectivamente, mirad, se habla de muchas clases de copas. Ahora me voy a referir a las que tienen un significado negativo. La copa de los demonios. ¿Podemos participar de la copa del Señor, pregunta Pablo, y de la copa de los demonios al mismo tiempo? El símbolo de la copa de la idolatría, de aquello que es ofrecido a los ídolos, detrás de los cuales están los espíritus malignos de engaño que seducen a las personas haciéndoles creer que aquello tiene poder, que aquello es un Dios. Dice Pablo, no, de ninguna manera. Hay una copa de adivinación en Génesis que utilizaba José, la copa de ebriedad, la copa de inmoralidad de Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de las fornicaciones e idolatría de la gran ramera, que ofrece esta copa a todos los que quieran participar de ella.
Y después cobra una tremenda importancia y un uso mucho más común la copa de juicio, la copa de la santa y justa ira de Dios. Una copa que nos habla de sufrimiento, nos habla del juicio de Dios, del santo y justo juicio de Dios que se derrama contra aquellos que se oponen a Él, que le rechazan, que le blasfeman, que realmente que se mantienen en esta actitud. Es increíble cuando lees Apocalipsis y ves que se mantienen en esta actitud impenitente, a pesar de los juicios de Dios, a pesar de las advertencias de Dios. Ahí están endurecidos en su pecado, ¿verdad? Como el mismo sol que derrite la cera y la deshace, la hace moldeable, porque la ablanda con la temperatura, endurece el fango, que se cuartea. La arcilla queda reseca y se cuartea, y es el mismo rayo del sol de amor, ¿no? Del sol, del Dios de amor, el que se dirige a los seres humanos, pero a unos a causa de su actitud pecaminosa, rebelde, contumaz, les endurece todavía más. Es impresionante ver cómo no se ablandan, es como estar de nuevo delante de Faraón, con las plagas de Egipto, ¿verdad? Su corazón, en vez de ablandarse y humillarse delante de Dios, se endurecía cada vez más. Hermanos, y esta es una copa que todavía, la copa de la santa, justa y justa ira de Dios, que Jesús bebió en nuestro lugar, queda todavía pendiente para el final, para cuando Cristo vuelva en poder y gloria, cuando todo ojo le verá, cuando toda lengua le confesará, cuando toda rodilla se doblará, cuando aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre como un relámpago enorme que iluminará todo el firmamento, todo el universo, ¿no? Y entonces será tarde, porque el Señor vuelve en poder y gloria para juzgar y para castigar a aquellos que han hecho la maldad y no se han arrepentido. De esta copa es de la que más habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Os remito, por favor, si tenéis ocasión, leed Apocalipsis, leed estas imágenes vívidas, impresionantes, que nos describe el libro de la revelación, de la profecía que Dios, a través de Jesucristo, le dio al apóstol Juan. Jesús era consciente de su dolorosa misión. Que consistía en beber la copa de la santa ira de Dios contra nuestros pecados. Pero Él lo hizo con amor, lo hizo convencido, lo hizo realmente de una forma que agradó a Dios, porque era la única manera de salvarnos. Él tuvo que llevar la maldición de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos heredar la bendición de Dios. Y en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual. Así que vamos a referirnos al pasaje que hemos leído, pero antes quisiera haceros memoria de otro pasaje en Mateo 20. En Mateo 20 se dice, resulta que hay una... Vamos a leer este pasaje brevemente. En Mateo 20 tenemos la petición de la madre de los hijos de Zebedeo en el versículo 20, que le pide a Jesús: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos, sí que podemos. Entonces Jesús les respondió: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y entonces al final les dice que, en contraste con los gobernantes de este mundo, nuestra actitud tiene que ser la de servir.
siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, versículo 28, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces tenemos aquí esta referencia. Jesús está subiendo a Jerusalén, está llegando a la recta final, faltan pocos días para la celebración de la Pascua y para lo que Él va a hacer en Jerusalén, que es morir por nosotros y en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz del Calvario. Pero Jesús en este momento es como esta misión consistente en apurar la copa de la santa y justa ira de Dios contra nuestros pecados. Lo tiene grabado en el corazón y no se le aparta de su cabeza, no se le va de la mente, ¿verdad? Y en esa situación en la que Él está realmente concentrado en lo terrible y lo doloroso que tiene que hacer por nosotros, los hermanos, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, están buscando un lugar privilegiado. Y Jesús les dice: os estáis equivocando. Pero les anticipa que también ellos van a sufrir como Él va a sufrir. También ellos van a ser bautizados en este bautismo de sufrimiento y fuego. Y de hecho es así. Históricamente, ¿qué le pasó a Jacobo? A Santiago, el hermano mayor de Juan, del apóstol Juan. Pues que fue el primer apóstol que murió mártir por su fe en Jerusalén. O sea que Jesús vio que realmente los discípulos que le seguían iban a sufrir como Él sufrió, ¿no? Si conmigo hacen esto, que soy el Señor y Maestro, también os lo harán a vosotros. Él nunca les envolvió su misión con un paño caliente o con un disimulo de ningún tipo. Pero en este caso me gustaría que consideremos las implicaciones que esto tiene. Unos buscan honor, gloria y poder, los hijos de Zebedeo, sentarse en los lugares privilegiados de honor, pero Jesús les dice: os espera, por el contrario, sufrimiento. Si queréis ser fieles, tomad, negaros a vosotros mismos, tomad vuestra cruz cada día y seguidme. Y es así, ¿no? Es así. Esta sería entonces algo que debemos retener, sobre todo el mensaje de Jesús cuando nos dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Lo veremos ahora en un momento. Pero primero vamos también a considerar cuando en Getsemaní, habiendo celebrado la Pascua, habiendo instituido la celebración para la posteridad de lo que vamos a celebrar nosotros ahora, Jesús les dice a los suyos que le acompañan en aquel momento, después de aquella larguísima conversación de horas en la que Jesús les da los últimos consejos, es como si les diera su testamento, aunque después resucitado se aparecerá durante 40 días y les volverá a recordar las cosas importantes. Pero aquí Jesús, versículo 37, comienza a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y se sincera, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y se fue un poco más adelante y se postró para orar. Y decía en esta oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces cuando vuelve los encuentra durmiendo y les pregunta: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Y otra vez va, por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y otra vez los halló durmiendo. Y entonces les dice: dormid ya y descansad, ¿no? Porque ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado. Pero me gustaría que nos quedemos también con esta frase: velad y orad.
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La oración nos fortalece espiritualmente y como personas, como siervos y siervas del Señor. Y entonces esto, en este momento estamos delante, tendríamos que hacer como Moisés, descalzarnos, porque cuando entramos en Getsemaní estamos entrando, Getsemaní, la cruz, estamos entrando en el lugar santísimo. Es un lugar donde no entendemos todo lo que estaba pasando. Sabemos que Jesús estaba viviendo tal agonía que sudaba sangre. Sabemos que en ese momento las hordas del mal, los espíritus malignos estaban tentando a Jesús y él, en la flaqueza de su carne humana, siendo Dios, siendo sin pecado, ve llegar ese momento terrible y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero una y otra vez repite lo esencial: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Si no puede pasar, si no puede hacerse de otra manera, que se haga tu santa voluntad. Así que estamos en este lugar santísimo de la presencia de Dios, ofreciendo oraciones en medio de gran sufrimiento. Jesucristo fue escuchado, el Señor le envió un ángel que le asistiera y fue fortalecido para poder acabar con dignidad y con fuerza la obra que el Señor le encomendó que hiciera para salvarnos. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Vamos a pensar. Hemos visto este pasaje donde cuando Jesús ve la cruz, Juan y Santiago están viendo lugares de honor, poder, privilegios y gloria. Y aquí estamos en este lugar santísimo de la revelación, en la que vemos a Jesús doblegado, a punto de morir. La palabra que utiliza en el original literalmente es la palabra agonía. Estaba en agonía, pero estaba en una agonía de oración, de fe, de clamar y confiar en el Padre. ¿Qué diferencia de lo débiles que son nuestras oraciones a veces? ¿Qué diferencia? Las implicaciones que tiene para nosotros. Yo creo que deberíamos aprender del amor de Jesús, de este amor sacrificado que se expresa en servicio a los demás. Que en el caso de Jesús se expresa de la forma más sublime, dando su vida en rescate por los demás, en lugar de ti y de mí, y a nuestro favor. Tu vida, ¿qué es el amor sacrificado? El amor sacrificado es tu vida. Mira, es mucho más difícil dar tu vida que dar tu tiempo, aunque el tiempo se traduce, son pedacitos de vida, ¿verdad? O dar tu dinero, o dar otras cosas que puedas tener y que darías de buen gusto para ayudar a alguien. Pero dar tu vida, que se traduce en dar pedacitos de tu vida, dar tu tiempo, darte a ti mismo por los demás, para escuchar, para hablar, para estar al lado del que sufre. Jesús tuvo que pasar por este momento, a pesar de tener a los suyos cerca, tuvo que pasar por este momento solo. No habéis podido ni siquiera velar conmigo una hora. ¿Qué hacemos cuando vemos a una persona en angustia, en tristeza, en agonía? ¿Qué hacemos? Unas bonitas palabras y una palmada en la espalda. Hermanos, el amor son pedacitos de nuestra vida. También vosotros, dice la palabra, como Jesús, también vosotros debéis poner vuestra vida por los demás. Tienes que empezar a dar pedacitos de tu vida para ayudar a otros, para consolar a otros, para hablar y que otros puedan entender lo que tú has recibido de Jesús. Son pedacitos de tu vida, se traduce al final en tu tiempo, en aquello que más valoras. Pero no hay otra forma de expresar amor, este amor sacrificado de Jesús. Amor y servicio. Ayudar. El amor se traduce en servicio, pero el servicio para mí es sinónimo de ayudar, ¿verdad? De que ves una necesidad y sabes que esa persona te necesita y no cierras tu corazón. Dices, voy a intentar ayudar, aunque sea poco, aunque sea torpemente, voy a intentar ayudarte.
Y después también me llama mucho la atención como una implicación para nosotros el velar y orar. Velad y orad, porque para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Cómo está? ¿Sabéis lo que es velar, no? No dormir. Básicamente velar es no dormir. ¿No os pasa que a veces os dormís cuando oráis? ¿Verdad? Es como un antagonismo, ¿no? Cuando duermes no velas ni tampoco oras, ¿eh? Estamos ahí, aunque te hayas quedado en esa frase tan importante, ¿vale? El Señor nos quiere bien conscientes. Por eso es importante a veces orar de pie, orar andando, orar de rodillas, orar que no sea de una forma tan cómoda que nos quedemos completamente relajados y dormidos. Velad y orad. Orar por los que rechazan al Señor. Orar para ser valientes y seguir anunciando y compartiendo el Evangelio que tanto necesitan y que tanto nos cuesta compartir. Que tanto nos cuesta hablar, anunciar, porque tenemos miedo del qué dirán, del cómo reaccionarán, de qué va a pasar, de que a ver si esto va a ser negativo. Hermanos, cuando lees Apocalipsis y ves lo que hay y cómo es el final, el poco tiempo que tengamos aquí, que yo os deseo que sea mucho y muy bendecido, aprovechémoslo bien. El Señor nos tiene aquí como anunciadores de este mensaje de vida y de esperanza que es el Evangelio, y esta es la implicación de lo que Cristo ha hecho en la cruz al beber y apurar la copa de la santa y justa ira de Dios a nuestro favor y en nuestro lugar, porque lo hizo por nuestros pecados. La copa que hoy vamos a compartir es la copa de bendición, así lo dice la Escritura. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión en el cuerpo de Cristo. Y no sabéis que el pan, aunque nosotros somos muchos, hay un solo pan de vida. Si hoy tuviéramos aquí una hogaza, ¿no?, veríamos que vamos a participar todos de un solo y único pan, comiendo un pedacito cada uno. ¿No? Nosotros, como ya tenemos todo tan práctico y bien preparado, a veces se nos escapa el simbolismo, que es muy importante, el simbolismo de la unidad de la Iglesia, del pueblo de Dios. El significado de esta copa de bendición, la Biblia en el libro de los Salmos nos habla de la copa de salvación, Salmo 116, de la copa de nuestra herencia eterna, Salmo 16, de la copa de bendición y prosperidad, Salmo 23, 5, de la copa de consolación del Señor. Y entonces el Nuevo Testamento nos dice que esta es la copa de bendición que compartimos en memoria de Jesús y en base a su obra perfecta a nuestro favor. Pero sabéis, esta frase no es nuestra, la usaban también los judíos. ¿Qué uso le darían los judíos a esta frase? ¿Lo sabéis? ¿Lo intuís? Era la referencia, mirad, hay una copa, todavía lo hacen ahora, después de una comida familiar o de una comida en la sinagoga, al final de todo se llena una copa y se comparte la copa. Y esta copa se denomina la copa de bendición. Y tiene un significado especial, porque le recuerda la copa de la Pascua. En la Pascua había al menos 4 copas. ¿Cuál sería esa copa de la que hemos leído aquí en Mateo 26, cuando nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Pues los especialistas dicen que era la tercera copa. Todavía hoy en la fiesta, en la celebración judía de la Pascua, están estas 4 copas, y la tercera de ellas se conoce como la copa de bendición, porque antes de compartirla se ora diciendo: bendito tú, Señor nuestro, que nos das el fruto de la vid.
y por eso se denomina la copa de bendición. Pero también sabéis que la sangre, porque el precedente en el que debemos inspirarnos y conocer bien cuando participamos de la Santa Cena es el de la Pascua. El de la Pascua de Éxodo capítulo 12, cuando celebraron, antes de salir de Egipto, sacrificaron un cordero y pusieron la sangre de este cordero en las puertas, en los dinteles de las puertas, para que la última de las plagas, la exterminación de todo primogénito en Egipto, no les afectara a ellos, no tuvieran esa terrible y dolorosa experiencia en las casas del pueblo de Dios. Así que la Pascua nos habla de la salvación del pueblo de Dios y nos habla de que hay un cordero que tiene que ser sacrificado para que la salvación sea posible. Y este cordero es para nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero que está en Apocalipsis capítulo 5 como un cordero inmolado en la presencia de Dios y que es el único que puede abrir el libro de la redención de Dios, donde están nuestros nombres escritos por toda la eternidad. Así que también la sangre del cordero sacrificado en la Pascua se vertía en una copa para después rociarla, para después ponerla en los dinteles de la puerta. Y así se hacía después en las celebraciones, la sangre de ese cordero se recogía en una copa. Así que esta copa, fijaros hasta qué punto hay una relación entre la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento y lo que nosotros vamos a hacer ahora. Para los cristianos, la copa compartida en memoria de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Un pacto que nos habla de perdón, un pacto que nos habla del amor y la aceptación de Dios, un pacto que nos dice que somos hijos de Dios y que Él ha grabado su ley, su palabra, su voluntad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entendemos que lo que vamos a celebrar ahora es el cumplimiento de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Así de claro lo dice Pablo en 1 Corintios 5. Así que cuando participamos de la copa, por nuestra parte nos entregamos a Cristo como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y nos reconcilia con el Señor. Jesús era bien consciente de su dolorosa misión, consistente en beber la copa de la santa y justa ira de Dios contra nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos beber la dulce copa de bendición, celebrando el perdón y celebrando que Dios nos ha aceptado y adoptado como hijos para vida eterna. Así que yo quisiera que leamos juntos en el Evangelio de Juan. Vamos a leer un último pasaje en el que vamos a ver cómo se cumple en los propósitos de Dios que Jesús beba simbólicamente esta copa terrible de la santa y justa ira de Dios contra el pecado. En Juan capítulo 19 se nos explica la crucifixión de Jesús, versículo 17. Juan 19, 17, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, Calvario en latín. Y allí le crucificaron y con él a otros dos. Entonces leemos en el versículo, y Pilato puso un título sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, si seguimos leyendo, vamos hasta el versículo 28. Después de encomendar su madre a Juan, Jesús dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre,
dijo, consumado es, y dijo también, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vemos cómo Jesús apuró hasta el final la copa de la santa y justa ira de Dios contra nuestros pecados. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, el Señor lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados, perdonados, aceptados. A aquel que nunca profirió engaño ni maldición en la cruz del Calvario, colgado entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, Dios lo hizo maldición. Se sintió abandonado y desamparado de Dios. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba apurando la copa de la santa y justa ira de Dios en nuestro lugar y a nuestro favor, para salvarnos, para reconciliarnos, para que podamos estar en la presencia de Dios sin ser destruidos, sin ser consumidos a causa de nuestro pecado. Este es el amor de Dios que hoy celebramos al tomar juntos y compartir este pan y esta copa de bendición. Dios ha sido mucho más que aquel padre de Estados Unidos que estaba encargado de un puente levadizo. En aquel puente, a mediados del siglo XX, es una historia verídica que nos cuenta cómo aquel padre estaba allí, era un gran operario, un gran trabajador en el que confiaban plenamente y conocía a la perfección cómo accionar los mecanismos para que aquel puente, cuando pasaba el tren, quedara bien colocado y cuando tenían que pasar los barcos, quedara bien levantado. Y un día quiso llevar a su hijito de 10 años a su trabajo para que viera y se quedara impresionado aquel hijo que lo admiraba tanto y que él amaba tantísimo. Así que compartió su jornada laboral con el niño allí en la cabina y compartieron el desayuno, y entonces, viendo la hora y sabiendo que se acercaba el tren a toda velocidad con 500 pasajeros, dijo, tú quédate aquí, sobre todo no te muevas, que yo voy a accionar los mecanismos. Y así lo hizo. Pero el niño se había movido para seguir a su padre por aquellos caminos y escaleras tan complicadas y cayó en medio del mecanismo. Imaginaros, poneros en el lugar y en el terrible dilema de aquel padre que quería salvar de todas maneras a su hijito de 10 años, pero que no tenía tiempo. Ya oía cómo el tren se acercaba y sabía que tenía el tiempo justo para accionar la maniobra. Y él tenía que escoger entre salvar la vida de su hijo o que murieran los 500 pasajeros de aquel tren. Y no sabía qué hacer. Y estaba desesperado, lo pensó todo, intentó, pero al final se dio cuenta que su deber era accionar el mecanismo, aunque ello matara a su hijo. Y así lo hizo. Mientras las personas pasaban por aquel puente despreocupadas, él lloraba roto de dolor mirando el lugar de la tragedia de donde había muerto su hijo. Las personas en el tren hablaban, reían, discutían, ajenas a lo que aquel padre había sacrificado para salvarles. Y esto es solo una sombra, una pálida sombra de lo que Dios ha hecho por nosotros cuando nos ha dado al Hijo de su amor para que ocupara nuestro lugar, recibiera el castigo de nuestra paz que merecían nuestros pecados. Y esto es lo que hoy celebramos y compartimos, este inmenso, infinito y eterno amor de Dios Padre, amor del Hijo que se da para salvarnos y amor del Espíritu que nos es dado como señal de Dios de que somos suyos. Que el Señor nos ayude a participar con mucha gratitud, con unas vidas rendidas, consagradas, que velan, que oran, que aman, que sirven,
porque no es para menos. Amor con amor se paga.